Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. ¿En qué parte de la Biblia dice que un matrimonio tiene que ser cristiano? Muchísimas gracias, Osvaldo, muchísimas gracias. Primero que todo, un matrimonio tiene que ser bendecido por Dios. Al fin y al cabo, Dios es el que establece el matrimonio. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios que después de haberlos creado hombre y mujer, macho y hembra, dice el versículo 28, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Un matrimonio que no esté bendecido por Dios, al fin y al cabo, hermanos, no es un matrimonio. No es un matrimonio. Puede ser un matrimonio legal, es decir, ante la sociedad, pero no es un matrimonio según la voluntad de Dios. Si Dios no bendice, entonces, ¿qué podemos esperar de ese matrimonio? Oh, sí, yo sé, hay matrimonios que no tienen la bendición de Dios, no han ido ante el altar de Dios para recibir la bendición de Dios y perduran. Pero qué hermoso el que yo pueda decir: mi pareja y yo vamos a hacer la voluntad de Dios, nos disponemos para hacer la voluntad de Dios y para buscarle cada día más, con más fuerza, con más poder, y no solamente para nuestro propio bien, pero para nuestros hijos también. Si vamos a las bodas de Caná, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, ¿qué es lo que hizo esta pareja? Sino invitar a Jesucristo para que fuera parte del matrimonio, parte de la celebración del amor que existía entre estas dos personas. Y nos dice la palabra de Dios que llegó un momento en que el matrimonio ya no tenía vino. Ustedes saben muy bien ese pasaje de la Santa Biblia. Ya no tenía vino. El vino en la Santa Biblia es símbolo de amor, es símbolo de cordialidad, es símbolo de unidad bien usado. No estoy hablando
mal usado, bien usado. ¿Y qué es lo que pasa? Habían invitado a María Santísima, pero no solamente habían invitado a nuestra Santa Madre, habían invitado a Jesús. Jesús era parte de esa celebración matrimonial. Jesús había sido invitado al banquete de la boda, a la celebración de aquellas dos personas. Dios estaba entre ellos. Y no solamente Dios bendice esa relación, pero Dios cambia simple agua, nos dice la palabra de Dios, en el mejor de los vinos. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos de ustedes no tendrán sus tinajas vacías? ¿Cuántos de ustedes no se habrán casado con la esperanza de ser felices y hoy día están tristes y vacíos y se sienten solos por dentro? ¿Por qué? Porque esas tinajas, esos corazones están vacíos. Y algunos hasta están agrietados porque ya no tienen vino. No hay amor. Se acabó el amor, se acabó el respeto, se acabó la cordialidad, se acabó las ilusiones, se acabaron las esperanzas, se acabó la vida de relación entre dos personas. ¿Qué hace Jesús con su presencia? Cambia simple agua, que es lo que ponen los dos, es decir, la pareja, en el mejor de los vinos. Porque con Dios lo imposible se hace posible. Y con Cristo Jesús siempre, siempre hay victoria.